Muy bien, vamos con el ejercicio 9 de la serie 2 de termodinámica. En este caso nos pide que utilicemos la ecuación de Penn-Robinson. Nos pide calcular la variación de volumen molar, es vapor sobrecalentado de 1-buteno, y dice que en el estado 1 nos da la temperatura y la presión, y que pasa del estado 1 al estado 2, que nos da también la temperatura y la presión del estado 2. Así que nosotros vamos a tener que utilizar la ecuación de Penn-Robinson para encontrar el volumen molar, porque nos pide el cambio de volumen molar. Vamos a tener que calcularlo dos veces, uno para el estado 1, otro para el estado 2, y después hacer volumen 2 menos volumen 1, porque eso es la variación del volumen molar. La ecuación de Penn-Robinson, ustedes pueden verla escrita de esta forma. P es igual a RT sobre B menos B, menos la constante A, que es función de la temperatura, sobre todo esto. ¿Cuál es una resolución propuesta para este ejercicio? Primero, despejar B solo de este término. Solo de este término. Cuando lo hacemos, nos queda de esta forma. Una cosa horrible y larga. No es un ejercicio conceptualmente difícil, pero sí engorroso matemáticamente. Entonces uno dice, ¿por qué despejo así si en realidad me está quedando B de todos estos lados? Bueno, porque este es el término más importante en B. Este es el término más importante en B. Entonces, voy a despejar B de acá y después voy a ir reemplazando, voy a usar un método iterativo. Voy a ir poniendo acá el volumen, un volumen aproximado, que podemos empezar con el volumen calculado por gases ideales. Ese volumen lo reemplazo acá y calculo un B más aproximado. Este nuevo volumen que acabo de calcular lo reemplazo otra vez en todo esto y vuelvo a calcular esto. Ese nuevo volumen lo vuelvo a poner acá, por eso se llama método iterativo, de dar vueltas, de iterar. Entonces uno vuelve a ponerlo y vuelve a calcular. ¿Hasta cuándo? Y hasta que sea la diferencia entre dos cálculos sea muy chiquita. ¿Qué nos está faltando acá? Encontrar la constante B. Se calcula de esta forma. Está en el libro, no necesitan saberlo de memoria. Y calcular la constante A, que es función de la temperatura. La constante A suele escribirse de esta forma, donde aparece un término alfa. Y alfa es función tanto de la temperatura reducida, que ustedes ya saben que es la temperatura crítica sobre la temperatura, perdón, la temperatura sobre la temperatura reducida, temperatura sobre temperatura crítica, esa es la temperatura reducida, y esto que es el factor excéntrico de Pitzer, que se saca de tablas para cada sustancia. Al final del libro está. Entonces, calculamos la temperatura reducida, calculamos alfa, y, ven lo que yo decía, estimamos el volumen por la ecuación de los gases ideales, y ese volumen lo reemplazo en aquella ecuación grandota. Me da un volumen y lo vuelvo a poner acá. Me da un volumen y lo vuelvo a poner acá. Iterando da esto. Hago lo mismo para la temperatura 2 y después calculo el cambio de volumen.